$18.50 para tu champán y hacer brindis. Hola Spanish Survivors, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ahora me encuentro frente a un supermercado español que se llama Super Dino Express. Este supermercado es bastante famoso aquí en las Islas Canarias y bueno, tiene de todo, ¿no? De todo. Todo lo que puedes necesitar en general. Así que hoy te voy a llevar conmigo ahí a los pasillos de este supermercado para hacer un par de compras y bueno, para conocer un par de palabras en español para estos productos del día a día que uno tiene que comprar, ¿no? Y sobre todo es bastante importante porque hay algunas palabras que son diferentes en España y en países de Hispanoamérica. Así que aquí vamos a poder explorar o conocer algunas de estas palabras y ya, hacer un par de compras. Así que vamos, te voy a llevar conmigo para que exploremos juntos. Bueno, pero pan es lo mismo. Hay bastante variedad de... Sí. Mira, aquí hay un croissant, pero se pronuncia igual. Y por aquí hay una especie de pan baguette, que es este pan francés. Bueno, sigamos explorando. A ver, ¿qué más hay por aquí? Hay bastantes dulces. Por ejemplo, estas galletas de aquí, que son las galletas Chips Ahoy. A mí me gustaban mucho cuando era más pequeña. Son muy ricas. A ver, sigamos. Ah, mira, por este lado hay bastantes frutas. Por ejemplo, aquí está la sandía, el melón, la papaya. ¿Alguna vez has comido papaya? Yo justo antes de ayer comí papaya después de casi 3 años de no haberla probado. Bueno, ¿has probado papaya? ¿Te gusta? Déjamelo saber en los comentarios. Mira, la lima. ¿Cómo se llama aquí? Esto es interesante. Esto de aquí se llama limón. Pero bueno, en Perú a esto de aquí se le llama lima. Y el limón, por lo contrario, es un poco más pequeño y verde. Creo que en inglés la palabra sería lime. Y en alemán, limette. Así que bueno, esta es una fruta que lleva diferentes nombres en España y en Perú. Y mira, por aquí hay muchos aguacates. Es interesante porque en España a esto se le llaman aguacates, a estas, creo que son frutas. Me parece. En Perú, el aguacate se llama palta. Y ya, no me acuerdo cómo se llama en otros países. Voltea tu teléfono y suscríbete. Y por aquí hay muchos refrescos o zumos de frutas. Está que se me hace agua en la boca, necesito tomar algo. Vamos a buscar algo para tomar. En esta sección del supermercado hay bastantes frutos secos. Aquí hay nueces con chocolates. También hay anacardos. Son muy ricos. Arándanos. Interesante. También hay bastantes paquetes o cajas de huevos.
y ajos. Los ajos son muy importantes en la cocina y en tu vida. Esto me recuerda mucho a Alemania. Solo en Alemania he visto este tipo de pan que ya viene cortado y con bastantes frutos secos dentro. En esta sección están los productos refrigerados como la mantequilla o la margarina. También se encuentran los quesos en este lado. Esto de aquí se llama bacon. O le voy a poner por aquí porque me acabo de olvidar. Uy, y salami. Pero aquí no se llama salami. Aquí se llama fuet. Y las botellas de leche. Y algo muy importante que nunca te debe faltar si es que estás visitando o de vacaciones en una isla, como las Islas Canarias, es el agua. Y este supermercado tiene una gran variedad de botellas de agua. Mira, hay diferentes marcas de agua con y sin gas. Y todas ellas están bien frías. Así que, bueno, voy a escoger una para tomar ahora porque me muero de calor. Y esta es una de mis botellas de agua favoritas. Está bien fría. Y es importante porque fuera, como te dije hace un rato, hace mucho calor. 34, 31 grados. No, espérate, voy a regresar esta de aquí porque acabo de encontrar una botella de vidrio. Estas de aquí son incluso mucho mejor. Por favor, ahora regreso. Y en este supermercado también puedes encontrar muchas gaseosas o bebidas en lata y en botellas, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes Coca-Cola, Pepsi, Fanta y mi favorita, Dr. Pepper. Y creo, si es que no me equivoco, que esta sección se llama refrescos. También se le conoce como gaseosas, la zona de gaseosas. Y mira, tienen Corona. O sea, está bastante fresco en esa sección del supermercado. Y mira, además de las botellas de agua, las gaseosas o refrescos, también tienen vinos y bebidas alcohólicas. Aquí hay vinos, champán y a este lado se encuentra una gran variedad de cervezas. Creo que ya te lo había dicho antes en el video donde te enseño la cascada en Suiza. Pero en este momento no me la voy a llevar porque es muy temprano. Sigamos. ¿Qué más hay por aquí? Mira, incluso puedes comprar un vaso para tu champán y hacer brindis. Y bueno, en estos días donde hace bastante calor, es importante tener helados al alcance de la mano. Mira, estos de aquí son sanguchitos. Es galleta en la parte de afuera con helado de vainilla en el centro. Es muy rico. A mí me gusta mucho. Y si alguna vez te olvidas de cenar y todos los restaurantes están cerrados, bueno, siempre puedes comprar una pizza. Aquí la pones en el horno y ya, ¿no? Aunque es un poco triste que no encuentre picolinis. ¿Alguna vez has probado los picolinis? Los picolinis son bastante famosos en los supermercados de Alemania y Suiza. Y bueno, han sido mi cena durante todo un año. Mira, en este supermercado también puedes comprar souvenirs o recuerdos.
Aquí hay estos adornos que puedes colocar en la refri. Tienen un imán que se adhiere al metal. Son muy bonitos, ¿no? Bueno, ahora vamos a buscar algo para picar. Ah, por cierto, también tienen cosas importantes. Por ejemplo, si quieres matar las cucarachas. Y aquí también puedes comprar comida para tus mascotas, ya sea para perros o para gatos. Quién sabe, de repente un día estás aquí y en la puerta de tu hotel te encuentras con un gato que tiene hambre. Bueno, siempre puedes venir aquí y llevarte un paquete de comida para gatos. Importante. Me ha pasado. Y bueno, también otras cosas que pueden ser importantes para tu cocina, para tu casa. Por ejemplo, aquí puedes encontrar estas bolsas Ziploc o de congelación, que yo las he usado para poner mis llaves adentro o dinero cuando estás nadando, ¿no? Para que no se mojen. También hay papel film o folio transparente para cubrir los alimentos. Papel aluminio, si es que quieres hornear algo. Y servilletas. Y papel higiénico. Ah, no, este es papel para la cocina. Aquí está el papel higiénico. Y también hay estas pastillas para el lavavajillas, para la máquina lavavajillas. Si es que tienes una máquina, o jabón para platos, ¿no? Si es que tienes que lavar a mano. Y algo que es muy importante si es que te encuentras en una isla donde hace mucho calor es protector solar. Porque mira, yo estuve un ratito en el sol y ya me quemé. Y si estás muy quemado, rojo, si tu piel está muy roja, también puedes comprar aloe vera para que te alivie un poco con el ardor y la picazón. Bueno, hay que buscar un paquete de papas fritas, papitas, y nos vamos. Y por cierto, algo muy importante, debido a que hace bastante calor, es que tengas un desodorante a la mano. Cada ciertas horas es importante. Y claro, ducharte también es importante, no es opcional. Y aquí puedes encontrar jabón para ducharte, para la ducha, para bañarte. Buen servicio. Y aquí está la sección de snacks. A este lado se encuentran las papitas o las patatas fritas. ¿Cuáles son tus papitas fritas favoritas? Yo soy bastante simple con los snacks. A mí me gustan mucho las papitas solo con sal. Eso es todo. Ahora sí, creo que estoy lista o estamos listos para ir a la playa. Ahora que tenemos todo, vamos a la caja para pagar. ¿Ok? Vamos. Gracias. Por favor, también me gustaría comprar 10 estampillas. Sí. ¿Son para envío internacional? Internacional, sí. Ok, perfecto. Serían 10. ¿Y dónde las puedo colocar? ¿Dónde puedo ¿Tenemos un buzón ahí fuera? Ahí. ya. Sí. Ok, amarillo. perfecto. Dame un segundo que te la traigo de dentro, ¿va? Gracias. Casi me olvido, pero acabo de pedir estampillas para unas tarjetas postales que compré hace un rato para enviarle a mi familia. Así que veamos cuánto nos sale todo esto. 21.70. Ok, con efectivo, por favor. 21, 21, 50. Y en este supermercado puedes pagar con tarjeta o con dinero en efectivo.
2:40. Su vuelta, Muchas gracias, que tengas un buen día. Listo. ¿Cuánto costaron las tarjetas postales? Hola, Spanish Survivors. Espero que te hayas divertido mucho viendo este video. Y si te gustó, por favor dale click al botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir una notificación cuando suba el próximo video.